A mí me corresponde hablarles sobre las generalidades de la cadera, pero antes de introducirnos al tema tenemos que conocer y distinguir lo que son dos términos los cuales solemos confundir bastantes, que son pelvis y cadera. La pelvis es una estructura ósea de nuestro centro, el cual guarda en su interior algunos de los órganos más importantes de nuestro cuerpo. En cambio, la cadera es una articulación que permite el movimiento del fémur con respecto a la pelvis. Una vez que ya podemos distinguir estos términos, podemos entrar al tema. En un lenguaje común se le conoce como pelvis. En latín se le conoce como cuenco. Y es la parte del tronco situada inferoposterior al abdomen y constituye lo que es un área de transición entre el tronco y los miembros inferiores. La cavidad pélvica es la porción más inferior de la cavidad abdominopélvica. Anatómicamente, la pelvis es el espacio o compartimiento rodeado por la cintura pélvica, también conocida como cintura ósea. Esta es parte del esqueleto apendicular del miembro inferior, y en esto la pelvis se subdivide en lo que son dos partes, que son pelvis mayor y pelvis menor. La pelvis mayor está rodeada por la cintura pélvica y está ocupada por las vísceras abdominales superiores. La pelvis menor está rodeada por la porción inferior de la cintura, que proporciona lo que es un marco esquelético de la cavidad pélvica y el periné, lo cual forma como un compartimiento del tronco que están separados por lo que es el diafragma pélvico musculofacial. La pelvis está cubierta o solapada por la pared anterolateral del abdomen anteriormente y la región glútea del miembro inferior, posterolateralmente, y el periné inferiormente. Ahora vamos a hablar qué es la cavidad pélvica. Para eso tengo aquí un dibujo que la cavidad pélvica es con su forma como un cuenco que engloba a la pelvis verdadera, y esta presenta lo que es una entrada en las paredes y en el suelo, lo que continúa en un sentido superior con la cavidad abdominal, y también contiene unos elementos como lo que son el aparato urinario, digestivo y el aparato reproductor. Vamos a hablar ahora de lo que es la posición del coxal, el cual el hueso coxal se coloca de modo en que la espina ilíaca anterosuperior y el cuerpo del pubis están en el mismo plano. Si la espina ilíaca anterosuperior está por delante del plano, estamos hablando de una pelvis en anteroversión, la cual provoca lo que es hiperlordosis lumbar. Esto con el fin de compensar a la columna. Si en un dado caso la espina ilíaca anterosuperior está por detrás de este plano, estamos hablando de una pelvis retroversión, y así la columna quedará con una rectificación. La posición de lo que son las crestas ilíacas indican lo que es la longitud de las piernas. Si las dos crestas se encuentran en el mismo plano, las dos piernas tienen más o menos la misma longitud, y en cualquier caso de que cause un desvío, este provocará lo que es una simetría, lo que hará que la columna no esté bien asentada. Y si en este caso el coxal va adelante, el acetábulo baja. Si el coxal va hacia atrás, el acetábulo sube. Por lo tanto, la forma generalizada de un coxal anterior hace que una pierna esté más larga, y el coxal posterior hace una pierna
más corta. Y esto lo que hace es que nos ayuda a revelar lo que son problemas con las piernas asimétricas que influyen en lo que es la columna y pueden provocar lo que son desviaciones o escoliosis. Y eso es todo por mi participación. Muy buenas a todos, vamos a darle seguimiento a lo que es el tema de la pelvis. Específicamente yo les voy a hablar sobre los huesos que componen esta región. Los huesos que componen esta región solamente son dos, lo que es el sacro y el hueso coxal. El hueso coxal está dividido en tres porciones: el hueso ilion, el hueso isquion y el hueso pubis. Estos tres huesos, cuando nacemos, los tres huesos prácticamente no están completamente unidos. Estos están unidos prácticamente por medio de cartílago elástico, que a medida que vaya creciendo la persona, estos cartílagos se van a osificar y van a formar así un solo hueso. Muy bien, todos estos huesos junto con el sacro conforman a la pelvis y se puede distinguir en pelvis mayor, que está superiormente, y pelvis menor, que está inferiormente. La pelvis mayor es donde se encuentran todas las vísceras del abdomen, mientras que en el espacio de la pelvis menor se van a encontrar el final del tubo digestivo y el génito urinario, así como también órganos sexuales. Muy bien, de manera sencilla voy a explicar lo que es el sacro. El sacro, como sabemos, es un hueso articulado, es un solo hueso que prácticamente ha sido osificado mediante 5 vértebras sacrales. En el sacro podemos encontrar estas líneas. Estas líneas nos van a indicar cuáles son las vértebras que han sido fusionadas. Aquí tenemos el sacro número 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya por último tenemos el coxis, que el coxis es otro hueso también que ha sido osificado. En el sacro podemos encontrar el promontorio, el ala del sacro. Posteriormente vamos a encontrar a la cresta sacra lateral y cresta sacra media, que en esta otra figura lo podemos ver mejor. La línea cresta sacra media y la línea cresta sacra y lateral. En todo caso, también podemos encontrar aquí en el sacro, de manera literal, podemos encontrar también en el sacro lo que son los forámenes, que son muy importantes porque ahí pasan unas redes nerviosas. Entonces tenemos los forámenes, que se pueden ver tanto anteriores como posteriormente. Aquí están los forámenes. Muy bien, vamos a explicar prácticamente cómo se compone el hueso coxal. El hueso coxal es prácticamente un hueso profundo que se hace más superficial en 4 puntos diferentes. A ambos lados de la cresta ilíaca, estas son las crestas ilíacas, a ambos lados de las espinas ilíacas anterosuperiores, que deberían estar por aquí. Yo no las he representado bien, pero aquí deberían estar. En la parte inferior de la espina púbica, esta parte de acá, y en la parte posterior de la tuberosidad isquiática, esta parte de acá. Una de las características del hueso coxal es su constitución como un verdadero hueso plano, es decir, los dos huesos coxales son prácticamente planos, a excepción de esas partes donde son punto de inserción de los músculos. Tiene algunas partes más delgadas que otras, más gruesas, correspondientes a zonas de inserciones musculares firmes, como la cresta ilíaca, la tuberosidad isquiática y el pubis. La cara lateral de la pelvis. En la cara lateral vamos a tener una estructura más característica que se puede encontrar, es la cavidad articular ampliada, redonda y profunda, denominada acetábulo, es decir, esta característica, que es prácticamente el punto de convergencia de los tres huesos que antes mencioné, el ilion, isquion y pubis. Estos tres músculos van a formar lo que es el acetábulo. El acetábulo se encuentra circunscrito por el borde del acetabular. Este es el borde acetabular, o sea, lo que lo rodea el acetábulo por la orilla. Esta cavidad articular presenta dos partes, una no articulada denominada fosa acetabular
que la fosa acetabular lo tengo representado en esta otra parte de la pelvis, específicamente en forma de U, la fosa acetabular, y luego una articular que rodea la fosa acetabular en forma de media luna, denominada cadilla semilunar. Es esta que está aquí arriba, cadilla semilunar, la que está aquí arriba. Por encima de las acetabulas aparecen dos líneas, la línea glútea anterior y la línea glútea posterior. Es decir, la línea glútea la vamos a tener una superior y una inferior. Esto divide la cara glutear del hueso en tres regiones: la región posterior, media y anterior. En la posterior vamos a ver que sirve para la inserción del músculo glúteo mayor, específicamente en esta zona. La región media es para la inserción del glúteo medio, aquí específicamente, y la anterior que sirve para la inserción del glúteo menor, que es prácticamente esta parte de acá. O sea, esas tres líneas me van a definir a mí en qué regiones se va a dividir la cara posterior del hueso ilio, y así de ese modo voy a saber dónde están insertados esos músculos. Muy bien, ahora nos vamos a pasar a la cara medial. Aquí específicamente, en esta cara medial se divide en dos regiones por la línea arqueada, que también recibe el nombre de innominada. Es esta que está aquí. La línea arqueada nos va a dividir en dos regiones: en la región superolateral, denominada fosa ilíaca, aquí específicamente por arriba de la línea arqueada, fosa ilíaca, que es lisa y sirve como punto de inserción para los músculos ilíacos, y la región inferomedial, que está por debajo de la línea arqueada o innominada, que es donde se aprecia la tuberosidad ilíaca, así como diversas depresiones y elevaciones destinadas para la inserción muscular y ligamentos. El borde anterior, prácticamente esta área, vamos a ver específicamente varias estructuras que son muy importantes en el hueso coxal. Este borde tiene una porción vertical orientada hacia abajo, que luego cambia bruscamente de posición, haciéndose horizontal hacia medial. Los elementos característicos de este borde son los siguientes: la espina ilíaca antero-superior, específicamente aquí, que resulta que es la confluencia de la cresta ilíaca con el borde anterior, en la que se inserta el ligamento inguinal, los músculos tensores de la fascia lata y los músculos anchos del abdomen. Luego, como segundo punto, vamos a tener a la escotadura innominada, también denominada escotadura de Frey-Gadd. Inmediatamente por debajo de la espina ilíaca antero-superior da paso al nervio cutáneo femoral lateral. Específicamente la vamos a tener aquí por debajo de la espina ilíaca. Aquí está la espina ilíaca y por debajo está la innominada. En tercera vamos a tener a la espina ilíaca antero-inferior. En esta saliente se inserta el tendón del músculo rector femoral, es decir, aquí abajo. Aquí abajo debería estar una escotadura, no la representé, pero específicamente aquí debería estar la espina ilíaca antero-inferior. Como siguiente vamos a tener la eminencia iliopúbica. Está rodeada por debajo de la depresión del músculo psoas ilíaco, en el cual se inserta el arco iliopectíneo. Como quinto punto vamos a tener a la cresta pectínea. Es la continuación de la línea arqueada. En la superficie pectínea triangular se inserta el músculo pectíneo, es decir, específicamente acá. O sea, se hace la cresta pectínea. Yo les expliqué la parte anterior, ahora nos pasamos a la parte posterior, que prácticamente casi no cambia mucho. En la parte posterior tiene una dirección prácticamente casi vertical y se diferencia claramente de los siguientes elementos característicos. En primera tenemos la espina ilíaca postero superior, que está aquí atrás. Anterior teníamos a espina ilíaca antero superior. Pero en el otro caso posteriormente vamos a tener espina ilíaca postero superior. Aquí está, anterior, posterior. Allí se inserta el músculo mortífido y se unen los ligamentos sacroiliacos posteriores. Como segundo punto vamos a tener la escotadura aún sin nombrar. Aquí en este punto vamos a tener una escotadura que no encontré en específico cómo se llama.
Luego, como tercer punto, vamos a tener la espina ilíaca posterior inferior. La espina ilíaca posterior inferior, bueno, vamos a tener aquí a esta altura. Así que está el posterior superior, aquí está el posterior inferior. Prácticamente por esta estructura y en la anterior no pasa nada importante, no se inserta nada, no pasa nada, así que pasamos al cuarto punto. El cuarto punto es la escotadura ciática mayor. Aquí no la representé, pero está prácticamente una escotadura, una apertura a este nivel llamada escotadura ciática mayor. Por esta pasa una gran variedad de vasos y nervios, así como el músculo piriforme. Como quinto punto vamos a tener la espina ciática. La espina ciática se representa por un abultamiento en la parte posterior, un pequeño abultamiento llamada espina ciática. Está dispuesta en forma de eminencia triangular. En su vértice se inserta un músculo gemelo superior y por su cara medial están los fascículos posteriores del músculo elevador del ano. Como sexto punto vamos a tener la escotadura ciática mayor, que se debería, aquí está, escotadura ciática mayor. La escotadura ciática, por ahí se va a dar ya el paso del músculo obturador interno y los vasos y nervios pudendos internos. En el cuerpo del isquio, específicamente aquí abajo, cuerpo del isquio, se corresponde con el ángulo inferior del hueso. Les explicaré los 4 ángulos que vamos a encontrar en el hueso coxal. El ángulo antero-posterior, que se esté aquí, el posterior-superior, que se esté acá. El antero-posterior corresponde prácticamente con la espina ilíaca antero-superior y el ángulo posterior-superior se corresponde con la espina ilíaca posterior-superior. Al ángulo medio, vamos a encontrar el ángulo medial, donde vamos a encontrar prácticamente la síntesis púbica, y el ángulo posterior inferior, que está representado por la tuberosidad isquiática, una zona más robusta en el cuerpo, esta parte de acá abajo. Según las funciones de la pelvis, más específicamente de los huesos coxales, es prácticamente conectar la parte del tronco con los miembros inferiores, es decir, conectando la columna vertebral con el fémur. Y es prácticamente uno de los huesos con más inserciones musculares que reciben, y es responsable de la gran movilidad del traspaso de las fuerzas mecánicas corporales a los miembros inferiores. Es decir, los huesos coxales nos van a ayudar a prácticamente distribuir y darle movimiento al cuerpo humano. Pero más adelante les van a explicar eso con más profundidad. Muy bien, vamos a entrar ahorita a lo que es las diferencias entre pelvis masculina y pelvis femenina. Más que una parte anatómica de la pelvis, se debe observar las medidas asociadas a los diámetros del estrecho superior e inferior. El estrecho superior es prácticamente toda la parte de arriba y el estrecho inferior es toda la parte de abajo, y cada cosa tiene medida, el cual está ligado a canales de parto que va a hacer tránsito que va a seguir el producto por nacer. Es decir, una pelvis masculina no es igual a una pelvis femenina, y eso, aunque por lógica es entendible, hay ciertas características que diferencian entre una y la otra. Es decir, tamaño, grosor, peso, ángulos, medidas en este caso. Aquí podemos observar prácticamente una pelvis femenina y una pelvis masculina. Cada una, prácticamente a simple vista, no se nota la diferencia. La verdad es que no se nota, pero sí tienen diferencias sutiles en el que podemos observar en una pelvis masculina y una pelvis femenina. Si observamos bien la pelvis femenina, que es prácticamente mucho más amplia, presenta paredes más delgadas y sus márgenes son más estilizados y finos. En cambio, una masculina es más tosca y gruesa. Esto se debe a que no está diseñado para que descienda a través de ese canal ningún nuevo ser. Es decir,
esta parte de acá es más triangular y menos ancho, que en el caso que pasa en la pelvis femenina. Ninguna tiene menos cosas que la otra, de igual manera son distintas. Muy bien, les voy a dar unos puntos que son prácticamente importantes para diferenciar más o menos lo que es una pelvis masculina de una femenina. Una pelvis masculina, como punto de referencia, el promontorio es mucho más pronunciado y saliente más hacia adelante. Se estrecha en alguna manera el estrecho superior de la pelvis, o sea que es mucho más pequeño. En el caso de la femenina, el promontorio es menos pronunciado y menos saliente, o sea que no sale más hacia adelante, para ampliar el estrecho pélvico superior, o sea que es mucho más ancho el estrecho pélvico superior. Caso que en el del masculino se hace mucho más pequeño. Como segundo punto, el hueso sacro es más alto y angosto y más cóncavo. Ese es en el caso del masculino. En el caso de la femenina, prácticamente la pelvis es más baja y espaciosa. Es decir, la concavidad del hueso sacro con la pelvis masculina es mucho más cóncava. A caso contrario pasa con la femenina, que es mucho más recta, no es tan cóncavo. Y esto prácticamente le sirve para que ahí pase, o sea, para que el canal del parto tenga mucho más amplitud y así pase el bebé. Como tercer punto, prácticamente las marcas de inserciones, en el caso del masculino, las marcas de inserciones de los músculos y los ligamentos son más pronunciados, es decir, hay mucha más área de agarre. Caso contrario con la pelvis femenina. En la pelvis femenina no hay tanto punto de inserción de los músculos más que lo suficiente para que ahí se llegue a insertar. En el campo del masculino, sí se ve evidente que hay mucha más área de agarre. Como cuarto punto, el foramen obturador es ovoide en el caso del masculino. En el caso del femenino, el foramen obturador es triangular. O sea, mientras que en el hombre es ovoide, en el caso de la mujer es triangular. Como quinto punto, el ángulo formado por la incisura isquiática mayor del ilion es más agudo y más cerrado. Este en el caso del hombre. En el caso de la mujer, el ángulo formado por la incisura isquiática mayor del ilion es menos agudo. Estas son algunas de las diferencias que son bien puntuales a la hora de diferenciar una pelvis masculina de una femenina. Muy bien, una vez dadas las diferencias, algunas diferencias de la pelvis masculina de una femenina, les voy a explicar cómo están las mediciones de una pelvis femenina, porque es mucho más importante, ya que es la mujer la que da luz a un nuevo ser. En el caso del hombre no está diseñado para eso, en el caso de la mujer y sí está diseñado una pelvis para ese fin. Muy bien, vamos a empezar con el estrecho superior de la pelvis. En el punto A vamos a tener el conjugado anatómico. Este mide aproximadamente 11 centímetros. En el punto B vamos a tener el diámetro transverso, que se va a dividir en dos. Uno superior o anatómico o uno inferior o también llamado útil. En el anatómico es uno de los puntos más alejados de las líneas innominadas y este mide aproximadamente 13.5 centímetros. En el caso del inferior o útil, funcionalmente se encuentra reducido por las presencias del grupo musculares, que ahí prácticamente se encuentran sus puntos de inserciones. Este anda midiendo aproximadamente entre 10 a 11.5 centímetros. Y en el punto C vamos a tener los diámetros oblicuos. Vamos a tener uno izquierdo y uno derecho. En el caso del izquierdo se encuentra en la parte de la eminencia iliopectínea izquierda y a la articulación sacroiliaca derecha. En el caso del derecho se encuentra en la parte de la eminencia iliopectínea derecha y la articulación sacroiliaca izquierda. Muy bien, de este modo vamos a explicar lo que son los estrechos supromedial de la pelvis. El estrecho supromedial de la pelvis solo van a ser 3 diámetros. Estos 3. El primero
diámetro va desde el promontorio al margen suprapúbico, que se llama conjugado anatómico. Este diámetro es el conjugado anatómico. Y este mide aproximadamente 11 centímetros. El segundo diámetro va desde el promontorio, este de color rosado, va desde el promontorio hasta un tubérculo que hay en el margen posterior de la cara del pubis. Este tubérculo, aquí específicamente, más o menos se ve, este aquí. Este tubérculo permite la formación del conjugado obstetricio y este mide aproximadamente 10.5 centímetros. Y el tercero, este que está representado en color anaranjado, corresponde al conjugado diagonal, el cual va desde el promontorio hasta el margen infrapúbico, que se conoce con el nombre también del promontorio subpúbico. Este mide aproximadamente 12 centímetros de longitud. Entonces, este se llama conjugado anatómico, este se llama conjugado obstetricio y este se llama promontorio subpúbico. Cada ángulo tiene nombre y medición. Ahora vamos con el estrecho inferomedial de la pelvis. El primero va a ser el hemisacro púbico, este morado, el hemisacro púbico, que va aproximadamente de la parte inferior del S2 hasta la parte baja del pubis. Este va midiendo aproximadamente 12.5 centímetros. El subsacro subpúbico es el siguiente, de color verde, que va prácticamente de la parte inferior donde termina el sacro hasta la parte inferior del pubis, y este mide aproximadamente 10.5 centímetros. Y el subcoxis subpubis, este que está de color amarillo, esta va desde la parte final del coxis hasta el borde inferior del pubis, mide aproximadamente 9.5 centímetros. Sin embargo, aquí va la característica, este puede llegar a medir más, y esto es porque cuando la mujer va a dar a luz, el coxis pasa a ser, pasa más para atrás. Es decir, en el momento del parto, este diámetro puede ser mucho mayor, y eso es por el movimiento del coxis. Esto se le llama contranutación, y cuando no hay ningún movimiento se llama nutación. Entonces, en este momento se encuentra en nutación, o sea, no hay movimiento, y mide 9.5 centímetros. Pero cuando hay contranutación, que es cuando el coxis pasa más para atrás, cuando hay contranutación, entonces mide aproximadamente 11 centímetros. Las formas de la pelvis. Según la clasificación de Cowell y Modloy, una línea a nivel del diámetro transverso mayor del estrecho superior divide a la pelvis en un segmento anterior y otro posterior. Lo importante de esto es la forma de estos segmentos. Es un determinante importante en esta clasificación. El carácter del segmento posterior determina el tipo de pelvis y el del anterior determina la tendencia. Es un ejemplo sería la pelvis ginecoides con una tendencia androide, pero este en específico son las pelvis que son mixtas. En el caso de Cowell y Modloy clasificaron 4 tipos de pelvis, que son las más comunes. Según la clasificación, la primera es la pelvis ginecoides. La ginecoides, el diámetro sagital posterior del estrecho superior es solo un poco más corto que el diámetro sagital anterior. Los lados del segmento posterior están bien redondeados y son anchos, dado que el diámetro transverso del estrecho superior es levemente mayor que el diámetro antero-posterior, y el estrecho superior es levemente ovalado o redondo. Este en el caso de la pelvis ginecoides. El segundo tipo es la pelvis androide. El diámetro sagital posterior a nivel del estrecho superior, o sea, arriba, es mucho más corto que el diámetro sagital anterior.
lo cual limita el uso del espacio posterior por parte de la cabeza fetal. Está en el momento del parto. El segmento anterior es estrecho e irregular. Las paredes laterales en general son convergentes, las espinas ciáticas son prominentes y el sacro subpúbico estrecho. Los huesos son más pesados y las explotadoras ciáticas mayores, mayormente estrechas y prácticamente altamente arqueadas. El diámetro sagital posterior disminuye desde el estrecho superior hacia el estrecho inferior, lo que inclina adelante el sacro. A esta pelvis androide extrema conlleva un mal pronóstico para la hora del parto vaginal. Muy bien, el siguiente tipo va a ser la pelvis antropoide. El diámetro anterior posterior del estrecho superior es mayor que el diámetro transverso, dado como resultado un óvalo. En el segmento anterior, un poco estrecho y puntiagudo, las escotaduras ciáticas mayores son grandes y las paredes laterales a menudo convergen con el sacro. El sacro comúnmente tiene 6 segmentos, de modo que esta pelvis es más profunda. Las espinas ciáticas son probablemente prominentes y el sacro subclínico con frecuencia es estrecho. Vamos a tener a la pelvis platypeloide. Tiene una forma ginecoide aplanada con un diámetro antero-posterior corto y un diámetro transverso ancho. El ángulo de la pelvis anterior es muy ancho y las porciones iliopubianas anteriores e ilíacas posteriores de las líneas iliopectíneas están bien curvadas. El sacro por lo común es muy curvado y rota hacia abajo. Las escotaduras ciáticas mayores son anchas. Es una variedad rara, representa más o menos del 3% de la población femenina. Muy bien, después de las 4 tipos de pelvis clasificadas, vamos a encontrar a las mixtas, que prácticamente son las que tienen una característica tanto de una como de otra. Pueden presentar solo una de las características o pueden presentar dos. En las formas mixtas prácticamente son el resultado de la combinación de los segmentos anteriores y posteriores de los 4 tipos de pelvis existentes. Al día de hoy se sabe que existen formas mixtas de la pelvis femenina, por lo tanto ya no son solamente 4, también se consideran aproximadamente de 24 tipos de pelvis. Les hablaré de los músculos de las paredes y del suelo de la cavidad pélvica y perineo. Comenzaré hablando de los músculos del suelo pélvico. Como sabemos, el suelo pélvico está constituido por el diafragma pélvico y que tiene forma de embudo o cuenco, y consta de los músculos elevadores del ano, coccigios y la fascia que cubre la parte superior e inferior de estos músculos. Los músculos coccigios, que son estos que pueden ver ustedes aquí, se originan en la espina isquiática y se insertan en el extremo inferior del sacro y el coxis. Este músculo forma una pequeña parte del diafragma pélvico que sostiene las vísceras pélvicas. El músculo elevador del ano es la parte más grande y importante del suelo de la pelvis y consta de 3 porciones. El músculo puborectal, que es este que está aquí, está formado por la porción medial más gruesa y estrecha del elevador del ano, que se continúa en la cara posterior del cuerpo del pubis y forman un asa muscular en forma de U, como ustedes pueden ver aquí, y limita el hiato urogenital y tiene su origen en el cuerpo del pubis y el arco tendinoso de la fascia obturatriz y de la espina isquiática, y se inserta en el cuerpo perianal, en el coxis y el ligamento anococcigio. El músculo pubococcigio, que es este que está aquí, es la porción intermedia más ancha pero más delgada del elevador del ano. Origina lateralmente al pubo rectal en la cara posterior del cuerpo y del pubis y en la parte anterior del arco tendinoso. Sus fibras laterales se insertan posteriormente en el coxis y las fibras mediales se fusionan para formar parte del cuerpo o el ligamento anococcigio. El músculo iliococcigio, que es este que está aquí, es la porción posterolateral del elevador del ano y se origina en la parte posterior del arco tendinoso, y las espinas isquiáticas también se mezclan con el cuerpo anococcigio.
El músculo elevador del ano forma un suelo dinámico que sostiene las vísceras abdominopélvicas y ayuda a mantener la continencia urinaria y fecal. La inserción de este músculo es a nivel del cuerpo perineal, coxis, ligamento anococcígeo, recto y canal anal. Continuamos con el músculo de la pared lateral de la pelvis. Aquí se encuentra el músculo obturador interno, que es este que se encuentra aquí. Las fibras musculares de este músculo convergen posteriormente, se vuelven tendinosos y giran lateralmente para pasar desde su origen al nivel de las caras pélvicas del ilion y el isquion y la membrana obturatriz a través del foramen isquiático menor hasta su inserción en el trocante mayor del fémur. Su acción es que rota lateralmente al muslo y ayuda a mantener la cabeza del fémur en el acetábulo. En la pared posterior superior de la pelvis encontramos al músculo piriforme, que es este que está aquí. Este se origina en la cara pélvica de los segmentos S2 a S4 en el margen superior de la incisura isquiática mayor y el ligamento sacrotuberoso, abandonando la pelvis menor a través del foramen isquiático mayor para insertarse en el borde superior del trocante mayor del fémur. La acción de este músculo es que rota lateralmente el muslo, abduce al muslo y ayuda a mantener la cabeza del fémur en el acetábulo. En la pared anterior de la pelvis encontramos al músculo obturador externo, que es este que está aquí. Este músculo es relativamente pequeño en forma de abanico que se localiza profundamente en la porción superomedial del muslo. Se extiende desde la cara externa de la membrana externa de la membrana obturatriz y de los bordes del foramen obturador hasta la cara posterior del trocante mayor, pasando directamente por debajo del acetábulo y el cuello del fémur. Su acción principal es rotar lateralmente al muslo, estabilizar la cabeza del fémur en el acetábulo. Continuaremos ahora con los músculos del periné. El cuerpo perianal es el lugar donde convergen y se entrelazan fibras de varios músculos. Entre esos tenemos al músculo bulbo esponjoso, que es este que está aquí. Tiene su origen en el cuerpo perianal que pasa a cada lado de la porción inferior de la vagina, englobando al bulbo y las glándulas vestibular mayor, y se inserta en el arco del pubis y la fascia de los cuerpos cavernosos del clítoris. Su función es sostener y fijar el cuerpo perianal y ayuda a la erección del clítoris. En el hombre, comprime el bulbo del pene y el cuerpo esponjoso hacia la uretra de las gotas de orina o de semen y colaboran a la erección. El esfínter externo del ano, que es este que está aquí que rodea el ano. Este tiene su origen en la piel y fascia que rodea el ano y el coxis a través del ligamento anococcígeo. Rodea las caras laterales del canal anal y se inserta en el cuerpo perineal. Su acción es que constriñe el canal anal durante el peristaltismo. Retiene la defecación, sostiene y fija el cuerpo perineal y el suelo de la pelvis. El músculo perineal transverso, superficial y profundo. Estos tienen su origen en la cara interna de la rama isquiopubiana y tuberosidad isquiática. El músculo transverso superficial, que es este que está aquí, discurre a lo largo de la cara inferior del borde posterior de la membrana perineal hacia el cuerpo perineal. Y el músculo transverso profundo, que es este que está aquí, discurre a lo largo de la cara superior del borde posterior de la membrana perineal hasta el cuerpo perineal y el esfínter externo del ano. La acción de estos músculos es sostener y fijar el cuerpo perineal, sostener las vísceras abdominopélvicas y resistir el aumento de la presión intraabdominal. El músculo isquiocavernoso, que es este que está aquí, tiene su origen en la cara interna de la rama isquiopubiana, tuberosidad isquiática. Este músculo abraza el pilar del pene o del clítoris y se inserta en la cara inferior y medial del pilar y la membrana perineal. Su acción es que mantiene la erección del pene o del clítoris. El esfínter externo de la uretra, que es este que está aquí, tiene su origen en la porción del compresor de la uretra y rodea la uretra superior a la membrana perineal.
En el hombre asciende por la cara anterior de la próstata y en la mujer algunas fibras rodean la vagina. Su acción es comprimir la uretra para mantener la continencia urinaria y en la mujer también comprime la vagina. En la pelvis podemos encontrar otros músculos como el glúteo mayor, que es este que está aquí. El glúteo mayor, que es el más superficial de todos los músculos glúteos, es el más grande, más ancho y de fibras más gruesas de todo el cuerpo y cubre el resto de los músculos glúteos. Este tiene su origen en el ilión, en la cara dorsal del sacro y el coxis, y el ligamento sacrotuberoso, y la mayoría de sus fibras se insertan en el tracto iliotibial y sus principales acciones son la extensión y la rotación lateral del muslo. El músculo glúteo medio y menor, estos son más pequeños y tienen forma de abanico. El glúteo medio tiene su origen en la cara externa del ilión, entre las líneas glúteas anterior y posterior, y se inserta en la cara lateral del trocánter mayor del fémur. El glúteo medio aquí es este. El glúteo menor es este. Está aquí. Tiene su origen en la cara externa del ilión entre las líneas glúteas anterior e inferior y su inserción es al nivel de la cara anterior del trocánter mayor del fémur, y la acción de ambos es que abducen y rotan medialmente al muslo y mantienen la pelvis nivelada cuando el miembro homolateral sostiene el peso y avanza al opuesto. El músculo tensor de la fascia lata, que es este, que está aquí, es un músculo fusiforme de unos 15 centímetros de longitud. Tiene su origen en la espina ilíaca anterosuperior en la parte anterior de la cresta ilíaca y se inserta en el tracto iliotibial, y la función es igual a la del glúteo medio y menor. Los músculos gemelos superior e inferior tienen su origen el superior en la espina isquiática, el inferior en la tuberosidad isquiática, y se inserta en la cara medial del trocánter mayor del fémur, y su acción es rotar lateralmente el muslo extendido y abducir el muslo flexionado, y estabiliza la cabeza del fémur en el acetábulo. Aquí tenemos el músculo gemelo superior y aquí el músculo gemelo inferior. El músculo sartorio, que es este que está aquí, su origen está en la espina ilíaca anterosuperior y su inserción medial a la tuberosidad tibial. Este tiene forma de gancho o anzuelo y su tendón junto con los músculos recto interno y semitendinoso forman la pata de ganso. Gracias. A mí me corresponde hablarles sobre la irrigación de la cadera. Irrigar significa el transporte de sangre de un sector del cuerpo a través de un vaso sanguíneo. En la articulación de la cadera, también denominada articulación coxofemoral, está constituida por dos huesos, que es el hueso del fémur y el hueso coxal o el hueso de la pelvis. En la irrigación de la cadera inicia por la aorta abdominal, que es toda esta de aquí. Dice que en su descenso se originan diversas ramas, que son todas estas de aquí, y al finalizar en su bifurcación, y esta parte de aquí, surgen las arterias ilíacas comunes, estas de aquí. Estas arterias se originan a nivel de la lumbar 4, como podemos ver aquí, la lumbar 4, y se dice que cada arteria tiene una longitud de 6 centímetros y un diámetro de 12 milímetros. Se considera que la arteria ilíaca común termina a la altura de la cavidad articular del sacro, arriba del estrecho superior de la pelvis y ligeramente medial o a nivel de la interlínea sacroiliaca. Esta terminación se da por una bifurcación que da origen a dos arterias, que es la arteria ilíaca externa, que es esta de aquí, que dice que esta da irrigación al miembro inferior, y la arteria ilíaca interna, que irriga a la pelvis. Se dice que la arteria principal de la pelvis y el periné es la arteria ilíaca interna de cada lado. Esta arteria está destinada a irrigar la mayor parte de los órganos de la pelvis, las paredes, los órganos genitales externos,
y la raíz del miembro inferior de la región glútea o la obturatriz. Su origen se da en la terminación de la arteria ilíaca común, como anteriormente había dicho. Presenta un trayecto oblicuo hacia abajo, adelante y lateralmente, hasta el estrecho superior de la pelvis. Al llegar a este, esquiva e ingresa a la pelvis menor, con un trayecto oblicuo hacia abajo y atrás. A continuación, el vaso desciende sobre la abertura superior de la pelvis y se divide en el tronco anterior y posterior a la altura del borde superior del agujero séptico mayor. El tronco posterior, como podemos ver aquí, dice que da origen a la glútea superior, que es esta de aquí. En esta imagen se puede ver mejor. Glútea superior, aquí. También a la iliolumbar, por aquí. Y a las sacras laterales, estas dos de aquí. Y ahora el tronco anterior dice que da origen a la glútea anterior y a la pudenda interna. Aquí en esta imagen se puede ver mejor. Aquí está la pudenda interna y la glútea inferior, por aquí. También a las otras ramas, como la obturatriz, la umbilical, la uterina, la vaginal, el recto medial y todas esas. Según su disposición y el destino final de las ramas se clasifican entre grupos. La rama es la intrapelviana parietales. En ella se encuentran la iliolumbar y las sacras laterales. La segunda rama es la intrapelvianas viscerales. En ellas están la uterina, aquí la uterina, la vaginal, también están la arteria umbilical, la arteria rectal media y la arteria vesical inferior. La tercera rama son las extrapelvianas. Estas están destinadas a la raíz del miembro inferior y el perineo. En ellas solo son tres las que se encuentran, que es la glútea superior, la glútea inferior y la pudenda interna. Y esa ha sido toda mi presentación. Buenas, a mí me corresponde hablar del drenaje de la cadera. Los plexos venosos pélvicos están formados por la interconexión de las venas que rodean las vísceras de la pelvis. Estas redes venosas interconectadas tienen importancia clínica. Los diversos plexos de la pelvis se unen y drenan principalmente en las tributarias de las venas ilíacas internas, aunque unos drenan a través de la vena rectal superior, en la vena mesentérica inferior del sistema portohepático o a través de las venas sacrolaterales en el plexo venoso vertebral interno. Existen vías adicionales relativamente menores para el drenaje de la pelvis,
menor, como la vena sacra media parietal. En las mujeres, las venas ováricas. Las venas ilíacas internas se forman superiormente en el foramen isquiático mayor y se sitúan posteriormente en las arterias ilíacas internas. En las tributarias de las venas ilíacas internas son más variables que las ramas de las arterias ilíacas internas, como las que comparten denominación, pero discurren aproximadamente junto a ellas y drenan los territorios irrigados por dicha arteria. Sin embargo, hay venas que acompañan a las arterias umbilicales entre la pelvis y el ombligo, sino que las venas iliolumbares procedentes de las fosas ilíacas de la pelvis mayor suelen drenar en las venas ilíacas comunes. Las venas ilíacas internas se fusionan con las venas ilíacas externas para formar las venas ilíacas comunes, que se unen a nivel de las vértebras L4 o L5 para formar la vena cava inferior. Las venas sacra lateral suelen verse desproporcionadamente grandes en las angiografías, sea plexo venoso vertebral interno, formando una vía colateral alternativa para alcanzar la vena cava inferior en la superior. También puede proporcionar una vía para las metástasis de neoplasias prostáticas o uterinas hacia localizaciones vertebrales o craneales. Las venas ilíacas internas comienzan cerca de la parte superior del foramen ciático mayor, pasan hacia arriba por dentro de la arteria ilíaca interna y en la orilla de la pelvis se une en la vena ilíaca externa para formar la vena ilíaca común. La vena cava inferior está formada por la unión de dos venas ilíacas primitivas, izquierda y derecha. La vena ovárica derecha drena directamente en la vena cava inferior. La vena uterina drena en el plexo venoso uterino a cada lado del útero y la vejiga, y esta a su vez drena a las venas ilíacas internas. La vena sacra media acompaña a la arteria del mismo nombre a lo largo de la parte lateral del sacro y se une para formar una sola vena que termina en la izquierda de la vena ilíaca común. Esta es la vena cava inferior. Aquí tenemos la vena mesentérica inferior. Aquí tenemos la vena ilíaca común. Esta es la vena ovárica derecha. Esta vena uterina. Aquí tenemos la vena ilíaca externa. Esta es la vena sacra media parietal. Vena ilíaca interna es esta que está aquí. Esta de aquí es la vena rectal superior. Y aquí tenemos la vena mesentérica inferior. Y esto ha sido toda mi exposición. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, a mí me corresponde hablarles acerca de la inervación. En donde la inervación del pelvis y peroné encontramos el nervio obturador, el tronco lumbrosacro, el plexo sacro, el plexo coxígeo, el plexo lumbar y los nervios autónomos de la pelvis. Los nervios de la pelvis son estructuras pélvicas que están inervadas fundamentalmente por los nervios espinales, sacros y coxígeos. El nervio obturador se origina en los ramos anteriores de los nervios espinales L2 y L4, del plexo lumbar en el abdomen, pelvis mayor, y entra en la pelvis menor. Este nervio se divide en dos ramos, posterior y anterior,
Discurre por la grasa extraperitoneal a lo largo de la pared lateral de la pelvis. Este nervio no inerva ninguna de las estructuras pélvicas y lo podemos encontrar acá. El tronco lucrosacro formado por L4 y L5 es grueso y discurre inferiormente sobre la cara anterior del área del sacro para unirse al plexo sacro, y es este. Como podemos observar, es grueso, efectivamente. El plexo sacro se localiza en la pared posterolateral de la pelvis menor. Tiene dos nervios principales que son el nervio isquiático y el nervio pudendo, en donde están situados externamente a la fascia parietal pélvica, en donde el nervio isquiático es formado por L4 y S3, que este nervio isquiático es el nervio más voluminoso del cuerpo, en donde converge la cara anterior del piriforme, como podemos observar. Y el nervio pudendo es formado por S2, S3 y S4, en donde este es el nervio principal para la inervación del perine y el principal sensitivo para los genitales externos, como podemos ver acá. El nervio glúteo superior abandona la pelvis a través del foramen isquiático mayor superior al piriforme, y el nervio glúteo inferior abandona la pelvis a través del foramen isquiático mayor, pero este inferior al piriforme y superficial al nervio isquiático, como podemos ver acá, el nervio glúteo inferior y el nervio glúteo superior. Decir que el nervio glúteo inferior y el nervio glúteo superior, ambos se dividen por varias ramificaciones que entran a la superficie profunda del músculo glúteo mayor suprayacente, como hemos observado, superior y inferior. Acá hay una tabla donde están todos los segmentos y la distribución de cada uno de los nervios somáticos de la pelvis, que está en el libro de anatomía del amor, por si quieren buscarlo, y está más detallado cada uno. Ahora les voy a continuar hablando acerca del plexo coxígeo, en donde el plexo coxígeo es formado por ramos anteriores de los nervios espinales S4 y S5, y los nervios coxígeos forman una pequeña red de fibras nerviosas, en donde en él se sitúa la superficie pélvica del músculo coxígeo. Es inervada por el músculo que forma la parte del elevador del ano, y este nervio se origina en el plexo atravesando el coxígeo y el ligamento ano-coxígeo, e inerva una pequeña parte de este nervio al vértice del coxis y del ano, como lo podemos observar acá. Ahí está. Ahora, los nervios autónomos de la pelvis son aquella inervación autónoma de la cavidad pélvica que se realiza por 4 vías, que son las siguientes: los troncos simpáticos sacros, en donde se encargan principalmente de la inervación simpática de los miembros inferiores, y en él forma un ganglio impar medio, o también llamado ganglio coxígeo. Los plexos parietales son las fibras vasomotoras simpáticas o sinápticas para las arterias rectal superior, ovárica e ilíaca interna y sus ramas, que son estos: los huesos parietales, los nervios parietales. Se pueden observar, al igual que los troncos simpáticos sacros.
Los plexos hipogástricos superior e inferior, la vía más importante por donde llegan las fibras simpáticas a las vías pélvicas, se encuentran acá, más detallados, en donde es formado por los ramos plexo celíaco, plexo mesentérico, ramos de la cadena simpática lumbar, y su terminación que se origina en dos nervios hipográficos derecho y izquierdo que contribuyen a formar el plexo hipográfico inferior, y el plexo hipográfico inferior es formado por las fibras aferentes S y S que son las fibras aferentes que están acá, como se puede observar. Continuando, les voy a seguir hablando acerca de los nervios espláncnicos pélvicos, que estos son la vía para la inervación simpática de las vísceras pélvicas y del colon descendente sigmoideo, que están acá. Los nervios espláncnicos pélvicos. Y el nervio ciático es aquel que es la rama terminal del plexo sacro, que mide aproximadamente 1.5 metros y, como se ve acá, discurre su glúteo inferior, superior, para pasar al ciático perional, en donde está formado con los demás nervios. Y se puede observar acá también en donde está el peroneo común y el nervio tibial. El plexo lumbar. El plexo lumbar está formado por la raíz anterior de la T12, que se junta a las raíces anteriores de L1 y L4, y que sale profundamente al músculo psoas, y tiene dos ramas, colaterales y terminales, en donde en las colaterales tenemos el nervio abdominogenital mayor y menor, el nervio genitojugal y el nervio femocutáneo, que pueden observar acá. Las ramas terminales está el nervio femoral cruzal y el nervio obturador, que son los que están acá. Ahora les seguiré hablando, ya para terminar, acerca de la inervación aferente visceral en la pelvis, en donde las fibras aferentes viscerales discurren con las fibras nerviosas autónomas, que estas conducen sensaciones reflejadas, información que nos llega a ser consciente. Y como se puede ver acá, está el nervio hipográfico, el nervio simpático sacro, el nervio parasimpático sacro, que es el nervio erector de Erchardt, en donde acá está detalladamente el nervio hipográfico, el nervio simpático sacro, los nervios C5 sacros, S2, C3 y S4, que forman el nervio espláncnico sacro del erector Erchardt, como ya habíamos visto anteriormente, y sus diferencias son las que siguen las ramas arteria y vena interna, que estos inervan los territorios que las arterias irrigan, que forman el plexo uterino, plexo vaginal, plexo vesical, plexo prostático en caso de los hombres, y plexo retal, plexo uretral inferior. Y acá están dos imágenes donde están sus diferencias, donde están colocados los nervios, acerca de si es masculino o si es femenino, en donde encontramos los nervios ilioinguinal, del hipográfico y genitofemoral, que va desde la T12, L1 y L12, que está acá, como se pueden ver. El nervio obturador, que va desde L2, L3 y L4. Los nervios cluneal inferior, que procede del nervio cutáneo femoral posterior, S1 y S2. El nervio pudendo del S2, S3 y S4, este es el caso del femenino.
Ahora masculino está el hilo hipográfico de T12 y L1, perdón. Ilio inguinal, que es L1, genio femoral, que son L1 a la 2 y L4. El obturador, el femocutáneo lateral, el clunal inferior y el clunal medio se van desde el L2 hasta el S3, en donde el femocutáneo posterior es del S hasta S3 en sus ramos y el pudendo es de S2 a S4. En los ramos dorsales del pene del clítoris, pene o clítoris, y el ramo perineal y ramo rectal inferior del plexo coccyx, que van desde el S5, a el S1, y están cada uno diferenciados por los colores para distinguir mejor. Bueno, esa ha sido mi participación. Gracias. Bueno, a mí me corresponde hablarles sobre los ligamentos de la cadera. Estos ligamentos se encuentran tanto en articulación sacroiliaca como en la sacrococcyglia. En la articulación sacroiliaca están constituidas por lo que es el ligamento sacroiliaco anterior, que estos son más débiles, y los ligamentos sacroiliacos posteriores, que se caracterizan por tener mayor resistencia, y los ligamentos sacroiliacos interóseos. Comenzamos con el ligamento sacroiliaco anterior. Este es un ligamento que es un engrosamiento de la membrana fibrosa de la cápsula articular. Es ancho y plano debido a que tiene múltiples y delgadas fibras. Es más fuerte en mujeres e indenta un surco auricular. Durante el embarazo y en el parto hay hormonas que modifican la estructura de estos ligamentos, haciendo que sean más flexibles. Y lo podemos observar aquí en una vista anterior. Estos son los ligamentos sacroiliacos anteriores. Luego los ligamentos sacroiliacos interóseos son de mayor tamaño y más fuertes, y se sitúa inmediata posterior superior. Se insertan en lo que son las áreas rugosas expandidas adyacentes del ilion y el sacro. Y los podemos observar acá en esta vista posterior, los ligamentos interóseos. ¿Qué hacen estos ligamentos? Estos intervienen en lo que es la congruencia articular y la resistencia del peso en la parte superior del cuerpo. Seguidamente tenemos los ligamentos sacroiliacos posterior. Este ligamento se divide en tres planos: superficial, medio y profundo. Este ligamento cubre lo que es el ligamento interóseo y constituye la continuación posterior externa de la misma masa del tejido fibroso. Esta es una vista posterior, este es el ligamento fibroso. Seguidamente tenemos los ligamentos iliolumbares, que participan como ligamentos auxiliares. El ligamento sacrotuberoso. Este ligamento tenemos que comienza en el sacro y termina en lo que es la tuberosidad isquiática y delimita el agujero ciático menor. Lo podemos observar aquí en una vista posterior. Y tenemos el ligamento sacroespinoso. Este ligamento comienza en el sacro y termina en lo que es en la espina ciática y delimita lo que es el agujero ciático menor. Y seguidamente tenemos la sínfisis del pubis. Está formada por lo que es el disco fibrocartilaginoso interpúbico y lo que son los ligamentos circundantes. Y lo que es la sínfisis tiene lo que es un ligamento superior y un ligamento inferior. En lo que es el ligamento superior, conecta lo que son las caras superiores de los cuerpos del pubis y lo que es el disco interpúbico. Y el ligamento inferior, o también llamado arqueado del pubis, es un arco grueso que conecta a lo que son las caras inferiores del pubis. El disco interpúbico es más ancho en las mujeres debido al parto. La sínfisis del pubis, como sabemos, es una articulación semimóvil y cartilaginosa.
Los ligamentos que unen los huesos que están engrosados en los bordes crean lo que son los ligamentos superior del pubis y ligamento inferior del pubis. Los huesos pélvicos no están unidos completamente, sino que están conectados gracias a lo que es la sínfisis del pubis. Y esto ayuda a que los huesos en la cadera sean más estables, pero que tengan mayor movimiento. Y ya concluyendo con la articulación, está compuesta por lo que es el ligamento sacroiliaco anterior, el ligamento sacroiliaco interóseo y los ligamentos sacroiliacos posteriores. Ya en lo que es la articulación lumbosacra está lo que es el ligamento iliolumbares, que estos ligamentos se caracterizan por tener la forma de un abanico. Y estos irradian de lo que son de los procesos transversos de la vértebra lumbar número 5 a ambos huesos de los iliones. Estos ligamentos también tienen mayor resistencia y estos pasan de la apófisis transversa de la vértebra lumbar 5 hasta la parte posterior del labio interno de lo que es la cresta ilíaca. Y ya en los ligamentos sacrococcígeos anterior y posterior, se caracterizan por tener las cintas largas, y estos son otros ligamentos que ayudan a reforzar la estabilidad de lo que es la articulación lumbrosacra. Estos ligamentos tienen una función muy importante porque aparte de dar resistencia, dan estabilidad en lo que es la parte superior del tronco. Cabe mencionar que lo que es la articulación sacroiliaca está reforzada por lo que es la vista anterior y la vista posterior. Al frente está reforzada por lo que es el ligamento sacroiliaco anterior y está reforzada por detrás por lo que es el ligamento sacroiliaco posterior. Adicionalmente, esta articulación viene reforzada por lo que son dos ligamentos, lo que es el ligamento sacrotuberoso y el ligamento sacroespinoso, que estos ligamentos vienen de lo que es desde el sacro hasta lo que es el hueso del isquión. Con esto concluyo lo que es mi exposición. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar sobre las articulaciones de la pelvis. La articulación coxofemoral es la articulación de la cadera. Esta articulación es sinovial y se encuentra entre la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso coxal. Los movimientos que esta articulación permite es flexión, extensión, aducción y rotación medial y lateral. Las superficies articulares de esta articulación es la cabeza esférica del fémur y la superficie semilunar del acetábulo del hueso coxal. El acetábulo contribuye a la estabilidad de la articulación. La articulación de la cadera forma la conexión entre el miembro inferior y la cintura pélvica. Es estable en varios movimientos y el acetábulo es un hueso hemisférico situado en la cara lateral del hueso coxal, formado por tres partes: ilión, isquión y pubis. Luego están las articulaciones, las tres principales articulaciones de la pelvis, que está la lumbosacra, la sínfisis del pubis y la sacroiliaca. La articulación lumbosacra es donde se articula el sacro en su cara superior con la porción lumbar de la columna vertebral. Las articulaciones lumbosacras se forman entre la vértebra L5 y el sacro y constan de las dos articulaciones sigapofisarias que existen entre las apófisis articulares superiores e inferior adyacentes. Un disco intervertebral que une los cuerpos de las vértebras L5 y S1. Estas articulaciones son similares a las existentes entre otras vértebras, con la excepción de que el sacro tiene una angulación en sentido posterior respecto a la vértebra L5. Como consecuencia, la parte anterior del disco intervertebral
que se encuentra entre ambos huesos es más gruesa que la posterior. Las articulaciones lumbosacras se refuerzan mediante los fuertes ligamentos iliolumbares y lumbosacro, que se extienden desde las apófisis transversas expandidas de la vértebra L5 hacia el ilión y el sacro. Luego está la articulación sacroiliaca, que estas articulaciones transmiten la fuerza desde las extremidades inferiores a la columna vertebral. Son articulaciones sinoviales entre las superficies articulares con forma de L que se encuentran en las carillas articulares de las superficies laterales del sacro y las carillas similares de las porciones ilíacas de los huesos coxales. Las superficies articulares tienen un contorno irregular y se entrelazan para resistir el movimiento. Las articulaciones a menudo se fibrosan con la edad y pueden osificarse completamente. Cada articulación sacroiliaca se estabiliza mediante 3 ligamentos: el ligamento sacroiliaco anterior, ligamento sacroiliaco interóseo y ligamento posterior. Luego la articulación de la sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis se sitúa en una posición anterior entre la superficie adyacente de los huesos púbicos. Cada superficie articular se encuentra cubierta por cartílago hialino, que se une a la superficie adyacente a lo largo de la línea media, mediante fibrocartílago. Esta articulación está rodeada por capas entretejidas de fibras de colágeno y hay 2 ligamentos principales relacionados: el ligamento púbico superior, que está situado por encima de la articulación, y el ligamento arqueado del pubis o el ligamento púbico inferior, que está situado por debajo de la articulación. Y esto sería todo. A mí me corresponde hablar sobre las principales funciones de la cadera. La cintura pélvica o cadera es un anillo óseo en forma de cuenco que está conectado con la columna vertebral y con los 2 fémures. La región de la cadera se une con el muslo y el tronco, que también está formado por 2 huesos llamados ilíaco-coxales. Estos 2 huesos están fuertemente soldados entre sí en la parte anterior y hacia atrás mediante la unión del sacro. Como lo dije anteriormente, las principales funciones de la cadera: número 1, soporta el peso de la parte superior del cuerpo en una posición sentada y erecta. Permite movimientos de amplitud como de flexión, extensión, abducción, aducción y rotación, limitadamente fisiológicamente por los tejidos blandos de la articulación. Sabemos que la cadera es una articulación de tipo enartrosis. ¿Por qué enartrosis? Porque tiene ciertos movimientos. Los huesos de la cadera protegen de los órganos de la parte inferior del tronco, como la vejiga y el sistema reproductor, tanto masculino como femenino. También transfiere el peso desde el esqueleto axial a los miembros inferiores durante la bipedestación, cuando nosotros estamos de pie, y durante la marcha, claro, cuando nosotros caminamos, por decirlo así. También proporciona una inserción para los potentes músculos locomotores y posturales, que estos van a estar resistiendo fuerzas generadas mediante sus acciones. Hablando sobre los órganos pélvicos desde un punto de vista clínico-didáctico, la pelvis puede ser dividida en 3 compartimientos. Compartimiento anterior, que va a estar incluyendo la vejiga y la uretra. Compartimento medio, en las mujeres va a estar la vagina y el útero. Ya en los hombres va a estar la próstata y las vesículas seminales. Y en el compartimento posterior va a estar el conducto anal y el recto, tanto en mujeres como en hombres. Esta división es práctica y no anatómica. ¿Por qué? Nos hacemos esta incógnita del por qué no es anatómica. Todas estas estructuras están
se están y se encuentran estrechamente interrelacionadas con el tejido conectivo, sin existir una verdadera compartimentalización entre ellas. Por esa razón, esta división práctica obedece a las distintas especialidades médicas que se ocupan en los distintos compartimientos como la urología, la ginecología y la coloproctología. Sin embargo, esta división artificial lleva muchas veces a una evaluación dirigida a uno de estos compartimientos, como ocurre en la práctica clínica de esta especialidad, que se pierde la visión global e integral del piso pélvico. Ahora les hablaré un poco sobre los movimientos de amplitud que ejerce la cadera. En la flexión va a estar limitada por el grupo muscular de la corva, o sea que cuando nosotros elevamos nuestra pierna hacia arriba de la parte anterior del muslo, esto nos va a ayudar a enderezar la pierna en la cadera. Ya en la extensión va a estar limitada por el engrosamiento ligamentoso de la cápsula. Como vemos acá, la pierna va a estar elevada extendidamente, dicha redundancia, hacia la parte de atrás. En la abducción va a estar limitada por los grupos de músculos abductores, o sea que nosotros podemos estar elevando nuestra pierna en un ángulo de 90 grados. Ya en la aducción va a estar limitado por el músculo tensor y fascia de los músculos abductores. Nosotros de igual manera podemos elevar nuestra piernita a un ángulo de 30 grados. Va a estar limitada por las fibras capsulares. Si observamos los dibujos, están en una posición de cúbito supino prono. Significa que anteriormente va a estar en decúbito supino prono en las imágenes. Significa que nosotros podemos estar en el lenguaje coloquial acostados y podemos elevar y flexionar un poquito nuestra pierna hacia atrás, moverlo hacia los lados lateralmente, pero internamente y externamente. Y esto sería toda mi participación de acuerdo a las funciones de la cadera. Y yo les hablaré sobre las patologías de la cadera. La cadera se considera que es una articulación esférica, la cual está compuesta por la cabeza del fémur y la cavidad pélvica o el acetábulo. Como podemos ver aquí, que en este caso sería supuestamente una articulación de una persona sana, donde la cabeza del fémur se conecta bastante bien con el acetábulo. Esta es una articulación bastante resistente y que permite bastante movilidad, pero hay ocasiones en las que esta resistencia se ve superada por algún tipo de lesión. No sé, alguien se cae o tiene algún tipo de accidente, lo cual llega a que esta cadera se termine lastimada. Entre los tipos de lesiones que pueden tener serían distensiones, bursitis, dislocamientos e incluso fracturas. A pesar de esto, también se puede tener una lesión a causa de una enfermedad como la osteoartritis, la cual genera dolor y también limita los movimientos. Por otro lado está también la osteoporosis, la cual, como sabemos, es una enfermedad de que causa una fragilidad en los huesos tal de que es muy fácil de que estos se puedan romper. Ya con lo que respecta sí, pero también hay diversos tratamientos para estas patologías, como los que pudieran ser tratamientos en reposar, medicinas como analgésicos o antiinflamatorios, fisioterapia y cirugías. Entre estas, la que más me pareció resaltante sería el cambio de cadera o de cintura. Sería de cadera, la cual consiste en cambiar el cartílago y la articulación del hueso dañado. Bueno, la primera patología que veríamos sería la artrosis de cadera. La artrosis ya de por sí es la principal enfermedad degenerativa, pero en lo que respecta a cadera, corresponde al desgaste y pérdida del tejido que recubre la superficie, que recubre los extremos de los huesos de una articulación, provocando así de que estos huesos entren en contacto entre sí, provocando dolor y rigidez en la articulación. Otro problema que tiene es que sus síntomas son paulatinos o que no son leves, de tal manera que suele detectarse o poner importancia ya cuando la enfermedad está bastante avanzada. Entre los síntomas está sensibilidad, dolor leve al comienzo, dolor leve,
rigidez, pérdida de movimiento y crujidos. Entre los tratamientos, a pesar de que esta artrosis de cadera es irreversible, hay tratamientos para calmar, por así decirlo, el dolor, que sería la kinesioterapia, que es algo así como un tipo de fisioterapia, donde un profesional en esto trata de, a través de los movimientos de las articulaciones, calmar esta patología. Cambio protésico, analgésicos para el dolor y suplementos para tratar de reforzar el cartílago dañado. Otra enfermedad sería el pinzamiento de cadera. Este consiste en que el acetábulo no calza adecuadamente la cabeza femoral. Esto puede ser debido a que la cabeza femoral no es lo suficientemente redonda o porque el acetábulo es demasiado profundo, e incluso las dos. También es una enfermedad de que se presenta de manera silenciosa cuando no se detecta a tiempo, pero tiene la característica de que puede detectarse, por así decirlo, a tener los síntomas de una lesión en el labrum. Labrum, por así decirlo, es el sello de la articulación del fémur y el acetábulo. Entre la sintomatología es que puede tener dolor en la ingle, molestia en la zona alrededor de la cadera y dolor en el glúteo. Entre sus tratamientos está el quirúrgico, analgésicos y también la kinesioterapia. La otra patología sería la displasia de cadera. Bueno, la displasia de cadera, para explicarla mejor, está aquí la medio maqueta que creo. Esto, como ya vimos, sería prácticamente sería una articulación de una persona saludable, donde el acetábulo calza bastante bien con la cabeza del fémur. En el caso de la displasia, esperen, aquí está. En el caso de la displasia consiste en que el acetábulo no cubre bien o por completo, no cubre lo suficiente la cabeza del fémur, como podemos ver en este otro fémur, donde hay una línea que puede marcar la parte de la cabeza que queda fuera del acetábulo. Esto puede llegar a causar en un tipo de lesión o a un golpe mal dado de que la cabeza del fémur puede salirse parcialmente o por completo. Bueno, también puede causar un desgaste acelerado del cartílago y del sello de la articulación, el labrum, lo cual eventualmente generaría una artrosis precoz. Lo bueno que tiene esta patología, entre comillas, es que puede detectarse desde el nacimiento. Entre sus síntomas está de que una pierna puede ser más grande que la otra, cojera, posiblemente por la anterior, chasquido, rigidez al movimiento de la articulación y dolor persistente por la zona de la ingle. Entre su tratamiento está el quirúrgico, principalmente ya en las personas mayores o adolescentes, para adelante. En lo que se respecta a los bebés, están unas cosas que les dicen, por así decirlo, correas especiales, las cuales consisten en un tipo de correas que tratan de centrar la articulación para que a medida que se vaya desarrollando el niño, también la articulación se vaya desarrollando con normalidad, por así decirlo. También está otro tratamiento, el control con el ortopedista, que básicamente para que fuera viendo el desarrollo de los niños con esta correa especial. En lo que respecta al quirúrgico, si no me equivoco, el más resaltante sería la osteotomía periacetabular de Gaines, que si no recuerdo mal, consiste en cortar parte del acetábulo para que ya el fémur, que es grande, calce bastante bien en este acetábulo. Luego tenemos a los que vinieran siendo las fracturas. Pero antes de esto hay que tener, las fracturas se pueden ser estables, inestables y también fracturas del acetábulo. Pero para esto hay que tener en cuenta de que la pelvis corresponde a un conjunto del sacro, continuación de la columna, y los huesos ilíacos que se proyectan hacia adelante, uniéndose con lo que venía siendo la sínfisis del pubis. Aquí lo importante es la formación de un anillo de distribución de fuerzas entre la columna y los fémures a través de la articulación de la cadera. Aquí lo importante es este anillo de distribución de fuerza, porque de esto depende los tipos de fractura de la pelvis. Las estables cuando hay una fractura, pero este anillo se mantiene estable, de tal modo que incluso su tratamiento es reposo y más tarde es rehabilitación. El problema son las pelvis inestables. No, las fracturas de pelvis inestable, donde valga la redundancia, este anillo queda inestable, donde ya su tratamiento si es quirúrgico y si es más grave, este anillo puede llegar a abrirse, haciendo de que se tenga que cerrar y tratar de estabilizarlo con urgencia, porque en este caso incluso puede haber sangramiento interno. Entre su tratamiento, lo característico sería algo llamado tutor externo, que consiste en una máquina, un instrumento de varias varillas que tratarían de
de manipular los fragmentos para tratar de posicionarlos en un lugar donde sanarían mejor, por así decirlo. Este sería un ejemplo de varias varillas alrededor. Como esta, por ejemplo, de que están presionando los bordes. Ese sería un tutor externo. En lo que respecta a las fracturas del acetábulo, consiste en que la línea de fractura pasaría por el acetábulo, causando daños incluso irreversibles en la superficie del cartílago. Pero para esto hay cirugías, y si no están mal, después de la cirugía solamente se tuviera que haber reposo y rehabilitación. En caso de que fuera un poco más grave, incluso pudiera llegar a requerir una prótesis de cadera. Esta fractura de acetábulo se considera que es un subgrupo de la fractura de la pelvis. Ya para finalizar, estuviera la necrosis avascular de la cabeza del fémur. Para resumir, esta consiste básicamente en que no le llega sangre a la cabeza del fémur. Y como sabemos, esperen, que tengo algo más. Este sería un ejemplo de una cabeza femoral con necrosis avascular, que básicamente consiste en que no le llega sangre. Posteriormente surge una necrosis, como ya saben, necrosis avascular, porque como sabemos la sangre es la que lleva tanto nutrientes como oxígeno. Este provoca un gran dolor que incluso no se llega a quitar ni con reposo y que incluso puede llegar a despertar por la noche. Entre sus tratamientos está la aplicación de sustancias de bioingeniería como derivados del fosfato tricálcico y también células madres obtenidas en otra localización del cuerpo, que estos fenómenos tienen un alto porcentaje de curación. También la introducción de un fragmento óseo como la cresta ilíaca peroné con su arteria, buscando así de que, si no entiendo mal, que esta arteria irrigue esta cabeza femoral para que así tenga de nuevo vascularización, por así decirlo. Y también técnicas artroprotésicas. Y para finalizar, nomás recordar de que pues sí, cuiden sus caderas, eviten hacer movimientos o ser envueltos en situaciones que pueden llegar a accidentes, no sé, correr o no cuidarse mucho o no usar equipo de protección, ya que esta cadera proporciona tanto resistencia al miembro superior como movilidad. Y eso sería todo para finalizar. Gracias.